Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática para séptimo grado. Continuando en la unidad 3, hoy estudiaremos la clase 2.5, conjuntos numéricos. Antes de iniciar, vamos a hablar un poco sobre los números naturales. Son los que sirven para contar. Por ejemplo, acá tenemos una vaca, acá 2 patos, 3 huevos, 4 cerdos, 5 naranjas. Los números naturales se representan con la letra N mayúscula. Comienzan a partir del 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, puntos suspensivos porque siguen y siguen y siguen, no tienen fin. Ahora bien, en el problema inicial nos dice que si A y B representan dos números naturales cualesquiera, ¿en cuáles de las siguientes operaciones el resultado siempre es un número natural? Veamos en el literal A. Es una suma. A más B. Si yo sumo dos números naturales cualesquiera, el resultado que voy a obtener será otro número natural. Por ejemplo, tomemos 4 más 5, da 9. Efectivamente, si cumple, es un número natural. Ahora vamos con la resta. En este caso, no siempre al efectuar una resta nos da un número natural. Por ejemplo, 3 menos 8 nos va a dar un número negativo. Y como ya dijimos antes, los naturales inician con el 1, 2, 3, 4 y así. Es decir, solamente cantidades positivas. Por eso acá le hemos escrito X. No, la resta no aplica en todos los casos. La multiplicación, sí. Siempre que multipliquemos dos números naturales, el resultado es otro número natural, como el ejemplo es 2 por 3, 6. Sí cumple. Finalmente vamos con la división. Si yo divido dos números naturales cualesquiera, no siempre me da un número natural. A veces me dan decimales, fracciones. Entonces, veamos un ejemplo. 7 dividido entre 5. En este caso, no nos da un número natural. Quiere decir que solamente se cumple en la suma y en la multiplicación. Siempre que sumemos dos números naturales, el resultado es otro número natural. Siempre que multipliquemos dos números naturales, el resultado es otro número natural. Pero en el caso de la resta, a veces nos dan cantidades negativas. Quiere decir que, aparte de los naturales, existen más conjuntos numéricos. En el ejemplo nos pide que resolvamos. Literal A. ¿Qué conjunto de números debe agregarse a los naturales para que la resta se pueda realizar siempre? Como ya hemos estudiado en clases y en unidades anteriores, aparte de los naturales existe el 0 y también los números negativos. Entonces, esos son los que le hacen falta a los naturales. Acá tenemos un nuevo conjunto que se representan con la letra Z mayúscula. Se les llama conjunto de números enteros. Tenemos menos 4. Antes de menos 4 hay puntos suspensivos porque están menos 5, menos 6, menos 7 y también son infinitos. No tiene ni inicio ni fin. De esta manera nos quedaría el conjunto de los números enteros. Volviendo al ejemplo de 3 menos 8, en este caso da menos 5. Pertenece al conjunto de números enteros, en este caso es negativo. Luego, en el literal B del ejemplo, nos pregunta, el conjunto de números agregados en el literal A, o sea, los números enteros, ¿serán suficientes para que también la división se pueda hacer siempre? ¿Verdad que no? No son suficientes.
es necesario agregar otros números. Son los números que se pueden expresar como fracción. En el ejemplo anterior tenemos 7 entre 5. Nos queda la fracción 7/5. Ahora bien, en este cuadro resumen, vean por favor. El conjunto numérico más pequeño son los naturales, 1, 2, 3, puntos suspensivos. Luego crecen el otro conjunto que se llaman enteros y van los negativos, el 0 y los naturales. Es decir, que todo natural es entero. Luego crece el otro conjunto de números que son los que se expresan como fracción. Y por ejemplo tenemos el 5. El 5 se puede convertir en fracción agregándole la unidad. Quiere decir que todo natural es entero y que todo entero se puede expresar como fracción. Muy bien. Con esta explicación pasamos a los ejercicios de la tarea, que son los del lapicito. Nos pide para el número 1 cuáles son las operaciones que se pueden realizar en los diferentes conjuntos de números. Vamos a escribir una X en la operación que se puede realizar siempre en cada uno de los conjuntos de números. No vamos a considerar la división entre ceros. Vale, comencemos. El conjunto de los números naturales ya dijimos que solo se cumplía en la suma, en la multiplicación. Ahora ustedes completen para los números enteros qué operaciones podemos hacer y para los números que se pueden expresar como fracción. Marcan con las X las casillas correspondientes. Y por último el número 2. Escribe los conjuntos de números que permiten realizar la operación planteada en cada literal. Por ejemplo, literal A, 8 más 2 da 10. Entonces, el 10 corresponde a los naturales, por lo tanto, es entero y por lo tanto se puede expresar como fracción. Para el literal B, menos 5 por 4 da menos 20. Menos 20 no es natural. Aquí solo vamos a escribir entero y números que se pueden expresar como fracción. Acá ustedes completan el literal C y D. Gracias.